Continuamos con la cuarta plática del retiro espiritual para candidatos al sacerdocio religiosos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Nos quedamos en la orden de exorcista y acólito. Hablemos primero del exorcista. La orden del exorcista nos lleva a una conclusión muy importante. Como sacerdote, uno de mis principales deberes será el combatir el pecado en mí y en otros. Debo de procurar esto de todas las formas posibles. Y bueno, la orden de exorcista me lleva inmediatamente a la consideración de que estoy en un estado de guerra y que tengo enemigos formidables a los cuales debo combatir. Los debo combatir en las sociedades, los debo combatir en la familia, los debo combatir en la juventud. Ese combate debe empezar primero en mí mismo. Y aquí vuelvo a reiterar, es muy importante como sacerdote el mantenerse muy alejado de las ocasiones de pecado, de cualquier ocasión que pueda haber de mirar el mundo, de estar expuesto a las cosas, lo que es el internet, la televisión, todo ese tipo de cosas, que para un religioso y más para un franciscano son cosas que debemos de evitar. Aquí puedo hacer una recomendación, que es tal vez una recomendación muy práctica, pero que conviene. Yo tengo un gusto grande por los celulares iPhone. Y ese gusto lo tengo porque los veo muy útiles, especialmente para clérigos y religiosos. El iPhone tiene una estructura y una aplicación que se llama Screen Time, como tiempo de pantalla. Y en esa cosa alguien puede poner un password, alguien puede poner un correo electrónico y su password, y pueden bloquear el teléfono de una manera muy robusta. No se puede ir alrededor de ese bloqueo. Como sacerdotes, ¿qué ideal sería que no tuviéramos que tener ningún teléfono de los que llaman smartphones? Pero ya que tenemos que tenerlo a veces, por los mapas, por las aplicaciones, por cualquier otra cosa, recomiendo mucho que se haga el gasto extra y se consiga un iPhone. Y que con eso el iPhone, pues que lo bloquee a aquellos que tienen autoridad, un amigo. Creo que todo hombre debería hacerlo y toda mujer. Pero para el sacerdote a mí me parece esto una herramienta genial. Porque se puede bloquear y dejar solamente lo que es verdaderamente necesario. Como esto, otras ocasiones de pecado, pues yo las debo de combatir siempre, ¿no? Y también en otros, pues este tipo de recomendaciones es muy importante que las tenga el sacerdote a la mano para ayudarle a las familias a retirar la ocasión de pecado. Tal vez tengamos familias que son muy rurales, que no tienen tantas, pero ahorita, ¿quién no tiene Wi-Fi? ¿Quién no tiene smartphones? ¿Quién no tiene toda esa tecnología? Pienso que es deber de todos los sacerdotes estar muy bien instruidos en cómo reducir o quitar estas ocasiones de pecado. Tal vez algún feligrés nos pueda ayudar a estudiarlo, a estudiar, por ejemplo, cómo puedo yo meterme al router del internet y bloquear malos sitios, bloquearlo por tiempos tal vez, para que a tal hora ya no haya internet para la familia, para los hijos, enseñarles a la familia cómo bloquear los teléfonos, enseñarles a las familias cómo bloquear las computadoras. Es importante también que combatamos la ocasión de pecado instruyendo a la gente, especialmente a los padres, acerca de las ocasiones de pecado que hay hoy día. Muchos padres no tienen ni idea de que estas cosas existen. Pero yo como sacerdote tengo el deber de irlos a informar y decirles: tu hijo corre riesgo al usar el teléfono en esto y aquello, sin ser explícito obviamente, sin mostrar nada, sin ponerlos en ocasión de pecado. Tal vez hay cosas que yo no quiero decirles para que no se les metan ideas, pero al menos darles a entender, está este riesgo,
Existe este riesgo, que no haya televisiones, que no haya videos, que no haya pantallas, que no haya celulares en el cuarto de tu hijo. Cosas así. Conviene también como sacerdote que conozca uno las formas en que el enemigo tienta a las almas. Y aquí es donde es muy útil el ejercicio de la vida religiosa y un prolongado ejercicio, diría yo, de la vida religiosa. A veces uno piensa, pero es que a mí, ¿por qué soy religioso por tantos años? Y ya como sacerdote podría hacer mucho bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es como como un soldado que ha estado entrenando por 3 años y se cree ya muy apto, y dice, ¿por qué no me dejan ir a la guerra? Haría mucho bien en la guerra. Y bueno, saben ustedes lo que pasa. Ese soldado no tiene experiencia y lo matan luego, luego. En cambio, el soldado que es muy bueno es aquel que llega a la guerra con ya más años de experiencia tal vez, que en la guerra también tiene algunos años de experiencia, y ahí es donde adquiere sabiduría. En la vida religiosa, todas esas tentaciones, mortificaciones, problemas, pruebas, los hermanos que te causan impaciencia, las adversidades en el convento, tal vez el no tener dinero, el no tener comida, todas esas cosas te forman para ser un sacerdote y conocer la forma en la que el enemigo tienta a las almas. Y entonces tú los puedes ayudar en eso. Toma especial cuidado en tener un conocimiento de las tentaciones más oscuras del demonio, que son aquellas en el pensamiento, la crítica contra los superiores, la crítica contra la iglesia, contra el marido, contra la esposa, esos pensamientos obsesivos que nos llegan a veces contra la caridad. Todo ese tipo de guerra que hace el demonio de una forma más oscura, escondida, es bueno que la conozcas y que sepas instruir a la gente contra ello. A veces, tal vez en alguna confesión, en algún consejo, podrás decirle a la gente, ¿te llega un pensamiento así y así? Sí. Y este pensamiento es muy obsesivo, ¿verdad? Así como diciéndote, es que él nunca quiere hacer esto, mi marido nunca me quiere ayudar, mi marido es un hombre muy malo, mi marido tal, tal, tal. ¿Te llega el pensamiento así? Pues que sí. Pues mira, tú ves ahí que es una tentación del demonio. Es bueno que les descubras a la gente esos secretos de Satanás. Para esto, te recomiendo mucho la lectura ávida, y por mucho tiempo tal vez, de un documento muy corto que escribió San Juan de la Cruz, llamado Las Cautelas. Es espiritualidad carmelitana, pero es muy útil para todas las gentes. Y indica especialmente cómo prevenir tentaciones. También conviene que estés muy bien versado en el documento de San Ignacio llamado el discernimiento de espíritus. Como sacerdote es muy importante que tú sepas discernir y enseñarle a la gente también a discernir. Cuando te llegue un pensamiento con ira, con enojo, con frustración, etcétera, etcétera, bueno, hija, hijo, date cuenta, este pensamiento viene del demonio. Acostúmbrate a quitarlo. A veces, lo voy a decir aquí por si se me olvida después, a veces conviene escarbar un poquito en la confesión para poder dar estos consejos. Me confiesa alguien, por ejemplo, digamos, hipotéticamente, que me llega alguien y me dice, padre, me enojé con mi marido. Bueno, hija, tienes que ser muy buena con tu marido. 3 Aves Marías de penitencia y vas para afuera. No, escarba un poquito, tal vez puedas dar más consejos. Hija, ¿por qué te enojaste? ¿Qué fue lo que pasó? Pues esto y aquello. Tal vez no me da detalles. ¿Te enojas muy seguido con tu marido? Sí. Cuando te enojas, ¿pasa así? ¿Que te enojas, por ejemplo, con él en la mañana y luego estás pensando durante el día todo el tiempo en lo que te enojaste? Sí. Pues mira, eso es un pensamiento que debes de corregir. No te pongas a pensar en esas cosas, etcétera, etcétera. Le das ahí el consejo para discernir espíritus y para combatir la forma oculta en la que el enemigo la debilita y la tienta. Para esto, para tener un buen discernimiento de espíritus, es muy importante que el sacerdote sea extremadamente humilde. No ir tanto por tu gran teología o por tu conocimiento enciclopédico,
sino más bien por el ejercicio de la virtud que ya te ha enseñado a reconocer esos patrones. Para eso, insisto, es muy necesaria la humildad y la obediencia. Terminamos esta sección del exorcista hablando del exorcismo propiamente dicho y de las cosas que hay que tener cuidado, a mi parecer. Yo no soy un exorcista consumado, he hecho solamente algunos y ni siquiera he hecho el exorcismo completo. Fueron exorcismos que se hicieron donde yo participé parcialmente nada más. Pero hay algunas cosas que pienso que es muy importante. La primera es, obviamente, prepararte antes de hacer un exorcismo por medio de la oración y del ayuno. Confesarte muy bien, lo mejor que puedas. Cuentan una historia de un sacerdote que fue a hacer un exorcismo, a asistir a uno. Aparentemente no estaba muy bien confesado. Este sacerdote se había negado a obedecer a su superior en algo y en lugar de haber obedecido a su superior, se había ido con su familia a pasar un tiempo con su madre, a quien estaba muy apegado. En el momento del exorcismo, llega el exorcismo y el demonio empieza a decir, mamá, mamá, y empieza a chuparse el dedo como un bebé y voltea a ver al sacerdote y burlándose de él le dice, mamá, mamá. Este sacerdote, pues el demonio se burló de él y obviamente le dañó en la mente, pues, y ya no quiso seguir el exorcismo, estaba muy, muy abatido por eso, ¿no? Entonces es muy importante confesarse. Te recomiendo también, si vas a hacer un exorcismo, empezar primero encomendándolo a la Santísima Virgen y pidiéndole de corazón que sea ella quien expulsa al demonio, que sea ella quien con su autoridad rechace a Satanás. Di el exorcismo con gran atención, diciendo las palabras, entendiendo lo que dices. El demonio huye de los misterios divinos que se le representan. Huye del misterio de la cruz, huye del misterio de la encarnación, huye de los misterios de la humillación, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y así pues, si tú tienes presentes esos misterios al hacer el exorcismo, es más efectivo. Dilo con respeto, dilo sin curiosidad. No te hagas el grande, no quieras lucirte, no tengas deseo de ver nada extraordinario. Tú vas allí simplemente a hacer un trabajo. Sin embargo, haz y di el exorcismo con la misma autoridad con que lo haría nuestro Señor Jesucristo, porque es la misma autoridad. No hagas el exorcismo con timidez, no tengas temor del demonio, más bien llega allí como quien va a torturarlo, como quien va en el nombre de Jesucristo a atarlo y a someterlo. Vas de nuevo a hacer un trabajo, pero vas como representante, sin duda alguna, de nuestro Señor Jesucristo. Recomiendo también que siempre tengas, si es un exorcismo, siempre ten el consejo de alguien que esté más experimentado, siempre ten testigos a la mano, en el caso de que sea un exorcismo mayor. Y también una cosa que conviene comentar, evita una cosa que se ha visto a veces, que los sacerdotes graben exorcismos o graben en las cámaras o que tengan un audio o invitar a gente nada más para que sean testigos de ello. Es algo que lo he visto hacer, no lo condeno necesariamente, son sacerdotes experimentados quienes lo han hecho. A mí en lo particular me parece que eso es contra lo que la Iglesia enseña o al menos contra lo que la Iglesia recomienda. Por lo mismo, no trates de hacer prácticas que sean extraordinarias o fuera de lo normal. Rosarios está bien, oraciones está bien, las cosas que exorcistas experimentados hacen, que ya conoces, pero no trates de inventar o de hacer cosas que no son ordinarias en la Iglesia. Nos contaban de un exorcismo en el que estaba un sacerdote exorcizando y la persona dijo, cuando se le preguntó quién era, que era Vishnu. Dice, ¿cómo te atreves a venir a mí? Dice, yo tengo aquí millones de adoradores en el mundo. ¿Cómo te atreves a venir contra mí, tú hombrecillo? A veces los exorcismos ayudarán también a la persona que está poseída
y le darán grandes beneficios espirituales al sufrir estas cosas. No descuides también entonces el procurar que la persona y los que están forzosamente atados a ella o en la misma casa o lo que sea, se aprovechen de este beneficio, de esta prueba que sufren para odiar más al demonio y al pecado. Pasemos ahora al deber del acólito. Pasemos ahora pues a la orden del acólito. De todas las cosas que podría decir aquí, me limitaré a una. Cuando nos dan la vela como acólitos, se nos indica pues también que debemos de predicar especialmente y de traer a la gente a nuestro Señor Jesucristo por medio del buen ejemplo, el deber de dar buen ejemplo. En una ocasión hablaba con una persona que había estado alejada mucho tiempo de la iglesia, o bueno, me dijeron más bien de esta situación, yo no fui el que la escuchó, pero era una persona que estaba alejada mucho tiempo de la iglesia. Al ir a misa, vio a un pequeño acólito, muy jovencito, muy niño, tan pequeño que no alcanzaba a tomar el libro con facilidad del altar y batallaba mucho, se le hacía difícil el subirlo. Pues ve a este niño lleno de devoción, rezar, ir a ayudar a la misa, toma el misal, con todo el esfuerzo carga el enorme misal que era de los más grandes también, y va y lo pone en el otro extremo para el evangelio, y ahí se baja. Y a esta persona le salieron lágrimas a los ojos, y se conmovió tanto de ese buen ejemplo, que decidió volver a su práctica religiosa. Otro ejemplo, en México hay unas velas muy grandes para el Vía Crucis. Los acólitos se paran debajo de las estaciones y la gente está frente a ellos, la gente está en medio de la iglesia, mirando hacia la estación. Pues estaba este niño, era un niño de 8 años tal vez, y están haciendo ahí la estación de la cruz, pues las velas enormes. En una de las estaciones golpea la vela con algo y cae la cera, un montón de cera, sobre su cara, todo cae en los ojos, en la cara, en el pelo. Y el pobre niño llorando, se le ven las lágrimas, salen por los ojos, pero no se mueve y sostiene la vela. Y ahí está él sosteniendo su vela con la cara toda quemada y llore con los ojos derramándole lágrimas, pero sin decir nada. Era como la quinta estación cuando pasó eso. Y así se llevó todo el Vía Crucis hasta el final, y toda la gente llorando de edificación, de emoción, al ver esta valentía del niño. Esto fue en mis tiempos, yo lo viví. Bueno, el ejemplo es una de las cosas más importantes y poderosas que el sacerdote debe tener. El ejemplo, por decir algunas cosas, en hablar con mansedumbre, con moderación, de cosas limpias, de cosas buenas, procurar no hablar de política si no es necesario, si no se cumple algún deber espiritual, procurar no hablar mal de los demás, ni de los superiores, ni de otros religiosos o otros sacerdotes, sino siempre que la gente sepa que al verme a mí, que al hablar yo, van a encontrar cosas buenas, cosas positivas, siempre una disculpa para mi prójimo, en lo que me sea posible, y siempre alguna palabra de edificación. No caigas en un defecto en el que caemos muchos, de pensar, voy a aburrir a la gente si le hablo solo de religión. La gente espera que les hables de religión y se encuentran desilusionados si tú tratas de acomodarte a ellos, si tú tratas de acomodarte a su propia, al ser mundano, digámoslo así, y por acomodarte a ellos hablas de fútbol, de deportes, del clima, sin mencionarles nada de Dios. Trata de hablarles siempre, de dirigirlos de alguna forma u otra a Dios. El buen ejemplo en el comer. Comer lo que se te ponga delante, comer con moderación, comer también con mucha cortesía. Conviene que tengas como sacerdote ciertas prácticas de etiqueta, que la gente te vea y vea en ti un ejemplo de buena educación, de buena formación, sin ser sin aspavientos, sin ser soberbio,
pero mostrar algo que a la gente le dé gusto verte. Al comer, procura tenerte una regla para ti de decir, solamente me voy a servir tanto, solamente voy a beber tanto, sin importar en dónde esté, sin importar que sea lo que se me dé. Buen ejemplo en la mansedumbre también, ya lo hemos mencionado antes. Mencionaré también en la postura. La postura al caminar, al sentarte, al pararte. Hay libros de etiqueta que nos indican cómo debe ser esto, el no inclinarse en una pierna, no inclinarse en la pared, al sentarse recto, pero también sobre todo la postura al rezar. Al rezar. Cuando tú después de misa vayas y hagas tu acción de gracias, cuando tú durante el día estés rezando tu oficio divino, procura que tu postura sea un buen ejemplo para los otros feligreses. Fíjate, por ejemplo, en las fotos de Pío XII, donde siempre se ve Pío XII con las manos muy juntas, muy directas, muy bien acomodadas. Siempre, sabiendo él, como lo sabía, que era el ejemplo para toda la cristiandad. También el buen ejemplo, y este es muy franciscano, en la alegría y en la edificación. Es muy importante que la gente te vea siempre alegre, moderadamente alegre, siempre conforme, siempre de una forma que cuando te vean, tú los edifiques, tú los levantes. Edificar aquí, ¿quién tiene ese sentido? Levantar a la gente. Y siempre cuando se está haciendo un buen trabajo, que se levante la gente. Cuando estés en la misa, por ejemplo, que te vean con una cara, no digo de alegría, pero una cara de que estás haciendo algo que es bonito, que te gusta, que las oraciones, las devociones así las hagas. Y cuando hay algún buen trabajo, tómate tú como deber el poner un buen espíritu en el grupo de la gente. Si hay un grupo de señoras que están trabajando y las ves que están enojadas, que empiezan a chismear, que alguna tal vez se enojó con otra, ve tú y arregla eso. Si en la parroquia hay tal vez fiestas muy mundanas y la gente se está yendo a las cosas mundanas, bueno, tú como sacerdote, tómate el deber de procurar buenos entretenimientos, buenas diversiones, buenas juntas, fiestas incluso en la parroquia, donde agradando a Dios puedan también alegrarse los feligreses. Es muy importante mantener arriba la moral, sobre todo de los jóvenes y de las mujeres. Y en eso y con eso vendrá también levantar la moral de los hombres. Que se vea también como religioso hermano, siempre la alegría en el convento, al tratar con los demás, al tratar de trabajar de alguna cosa. Recuérdate aquella historia de San Francisco donde ve a un religioso enojado, triste, y le dice muy prudentemente, esto es una cosa que a veces se nos pasa, ver la prudencia y la caridad de San Francisco. Le pudo haber dicho, oye, ¿por qué estás tentado? ¿Por qué estás triste y enojado por lo malo que eres o lo que sea? Y no le dijo nada así, le dijo, no estoy parafraseando, pero bueno, parafraseando más bien, pero le dijo, ve a llorar tus pecados entre tú y Dios, deja esa tristeza de tus pecados entre tú y Dios. Uno lo puede interpretar eso de una forma dura, pero también a lo mejor se lo dijo para darle una apariencia de devoción, como si dijera, hijo, yo sé que eres muy devoto, y sé que estás llorando y estás triste, no porque odies tu vocación, no porque estés enojado con algún hermano, seguramente es por algo muy bueno, estás llorando por tus pecados. Deja eso para la privacidad, para ti y Dios. Aquí con nosotros, muéstrate feliz y contento. También, finalmente, para terminar esta parte, debemos de dar edificación en el trabajo. El sacerdote debe de ser un trabajador. Y cuando los fieles trabajen, que les dé siempre el ejemplo de trabajar. Yo les digo a los hombres, cuando se van a casar, que deben de dar ejemplo a sus esposas como lo dio Jesucristo. Son líderes, son jefes, pero eso no quiere decir que se pueden sentar a ver televisión mientras la esposa trabaja. Son líderes y jefes porque ellos deben trabajar el doble y más, y sufrir el doble y más de lo que sus esposas sufren. Y algo así pasa con el sacerdote y el trabajo.
Te daré un ejemplo de esto dentro de poco, pero acordémonos finalmente de otro ejemplo de San Francisco. San Francisco en una ocasión le dice a uno de los hermanos: hermano, vamos a ir a predicar. Seguro ustedes se lo saben ya. Caminan por el pueblo, van caminando, y el hermano está pensando: ¿nos paramos aquí para predicar? Pues no se paró nuestro Santo Padre. Bueno, ¿nos vamos a parar más adelante? Pues no se paró aquí tampoco. Y siguen caminando, y el hermano ve que van alrededor del pueblo, y luego empiezan a salir. Bueno, ¿nos vamos a parar aquí? Pues no, tampoco se paró aquí. ¿Dónde nos vamos a parar? Y regresan al convento. Y el hermano le dice: Padre, pero ¿en dónde nos paramos? Me dijiste que íbamos a predicar y no predicamos nada. Y San Francisco le dice: hermano, predicamos con nuestro ejemplo. Bueno, eso es el caso con nosotros. Así se da siempre en todas nuestras actividades. Pasemos, pues, siguiendo con el tema del trabajo, la siguiente orden: el subdiácono. El subdiácono usa el manípulo, que es la señal en el antiguo servidor romano de servir. Dudé por ahí por un momento porque no me acordaba si es el subdiácono o el diácono el que usan el manípulo, pero los dos lo usan según recuerdo. El subdiácono es ese instrumento que era propio del servidor romano, digámoslo así, del mesero romano. Y pues acordémonos que los diáconos, la orden, toda esa orden, y pues el subdiácono, pues, por supuesto, son originadas con ese propósito de servir. Con el subdiácono nos vamos a encargar de otras cosas más altas, con el diácono, pero ahorita que hablamos del subdiácono, pensemos en el deber que tiene el sacerdote, otra vez, de servir a su pueblo. Y muchas veces y en muchas formas no te retraigas, no te retires de ser esclavo y servir a tus feligreses en las formas más humildes. Yo me recuerdo mucho una vez estaba en un grupo religioso y me acuerdo que el superior nos dijo: a ver, habló un fulano de aquí un feligrés que nos estaba pidiendo ayuda para que le ayudáramos con su llanta que se le ponchó. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros no hacemos eso. No tenemos tiempo de ir a hacer esas cosas. Díganle que no la próxima vez. Yo entiendo eso. Es razonable. A veces así es como tiene uno que obrar. En otro grupo religioso, con el obispo Pivaronas, donde fui en las ordenaciones, era una cosa muy distinta. Me tocó ver esto muchas veces, que el obispo decía: fulano de tal tiene una necesidad, vamos a ir a ayudarle. Que esta señora se está mudando, vamos a ir a ayudarle. Que aquí esta persona tuvo un accidente, vamos a ir a ayudarle. Recuerdo una vez, estábamos los sacerdotes, ya éramos todos sacerdotes, cada quien con su parroquia, y era el priest meetings, era la reunión sacerdotal. Y bueno, llega el obispo, estamos todos cenando, tomando ahí bebidas y postres y todo lo demás. Como no somos franciscanos, nos falta un poco esa perfección. Ahí estamos todos comiendo. Y luego nos dice el obispo: ¿saben qué? Ya son las 8 de la noche, son las 7 de la noche. Y en Nebraska, que es frío. ¿Saben qué? Hay una señora aquí a una cuadra que le pegó una tormenta muy fuerte, fue casi un tornado, y le tumbó muchos árboles en su casa. Tiene un desastre ahí. Vamos a ir ahorita, todos los sacerdotes. Toma en cuenta, estamos todos vestidos como sacerdotes, no tenemos nada. Bueno, teníamos vestidos creo que para recreación. Vamos a ir todos ahorita, los sacerdotes, con sierras, con rastrillos, con palas, y vamos a recogerles su propiedad. Y ahí van todos los sacerdotes con su obispo a servir a esta mujer, a quitarle las ramas. Estuvimos trabajando ahí unas 2, 3, 4 horas tal vez, quitando árboles, cargando árboles, moviéndolos todos a un montón. Y la señora fascinada de ver a todos estos sacerdotes, no era ni siquiera católica, ayudándole y trabajando por ella, ¿no? Qué fácil sería después convertir a esta señora, después de ver este buen ejemplo.
Como sacerdote, no te desdigas de servir a tu pueblo. En otra ocasión, otro sacerdote, aquí en Estados Unidos hay una fiesta muy grande que es Thanksgiving, es casi como Navidad para el americano, una fiesta muy familiar donde te duele mucho estar solo. Bueno, un sacerdote en cierta ocasión, todos los sacerdotes andan de vacaciones, todos los sacerdotes andan yendo aquí o allá con esta familia. Este sacerdote dice, yo voy a hacer una reunión para todos mis feligreses que no tienen familia, los que están solos. Entonces manda una invitación y dice, todos aquellos de ustedes que no tengan a dónde ir, que estén solos, vengan aquí. Y allí se estuvo ese sacerdote todo el día preparando, recibiendo la comida, calentando la comida, preparando la mesa, poniendo los vasos. Cuando llegó la gente los recibió con mucha cortesía, les sirvió a cada uno como el mesero con su mandil. Y al final de la cena, terminando la cena, los despide a todos, les da los restos de la comida y se queda él lavando la loza solo. Qué bonito que el sacerdote tenga este espíritu, sin ser negligente obviamente de otros deberes más graves, pero siempre habrá lugar para servir a tu pueblo y ser lo que nuestro Señor nos enseñó a ser, esclavos de nuestro pueblo. Viene ahora, querido hermano, la orden del diácono. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas, quiero hablarte de dos, de la predicación y de la catequesis. Como sacerdote, uno de tus deberes principales va a ser aquel que se te da la facultad ya cuando eres diácono, el predicar. Predicar implica que estás viviendo el Evangelio. No puedes predicar lo que no vives y lo que no conoces. La importancia de la predicación, el peso, digamos lo mejor, el poder de la predicación, viene del Espíritu y de la virtud que tú hayas practicado. Si quieres predicar bien, prepárate espiritualmente. Te quiero dar algunos principios para que prediques bien. El primero que diré es este. Nunca prediques para resolver un problema de la parroquia que te afecta personalmente. Que los feligreses no me están respetando. Voy a hacer un sermón sobre el respeto al sacerdote. Que los feligreses, yo les dije que hicieran esto y no lo hicieron. Voy a hacer un sermón acerca de cómo deben de cumplir con esto o aquello. Trata de no hacer sermones, digámosles así, reaccionarios. Pregúntate más bien, siempre antes de empezar un sermón, reza al Espíritu Santo y la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué es lo que Dios les quiere decir a este pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo les diga? ¿Qué les hace más beneficio ahorita? Y de eso voy a predicar. Tal vez el problema que te preocupa conviene que se predique de ello, pero no ahorita, sino cuando tus pasiones estén bajas, cuando ya haya pasado la tormenta, cuando la gente esté tal vez en mejor disposición. Otro principio, nunca prediques teniendo en cuenta a alguien en particular. Fulanito de tal está haciéndole infiel a su esposa, voy a predicar acerca de la infidelidad y voy a hacer un montón de alusiones a su situación. No. Que fulanita de tal se viste muy inmodestamente. Voy a hacer un sermón contra la modestia y voy a pensar en las cosas que yo he visto y todo lo que ya le he dicho y que no me hace caso. No. Siempre predica, otra vez, lo que Dios quiere que le digas al pueblo, a todos, lo que le hace más bien a los demás. Otra parte muy importante, prepara tu sermón. No te confíes a tus deberes, a tus cualidades de orador. La gente uno nota, cuando una persona está improvisando y cuando una persona ha preparado su sermón. Es parte del deber el prepararlo. Leemos que el cura de Ars se pasaba los días y a veces parte de la noche ensayando el sermón, ya no digo preparándolo,
Se lo aprendía de memoria y iba y lo ensayaba desde el púlpito. Pasaba la gente por la iglesia y escuchaba ya al cura gritándole a la nada, aprendiéndose su sermón. Y por eso, pues la gente sabía que era muy buen predicador. No porque predicara grandes palabras, sino porque lo sentía, lo entendía, lo tenía en el corazón. En sus tiempos, estaba cerca de sus tiempos, el sacerdote Lacordaire. Lacordaire era un orador excelente, de esas personas que la gente iba a verlo nada más por diversión casi, por escucharlo decir su sermón, que eran larguísimos. Y una ocasión que alguien lo alabó, a Lacordaire le dijo: Padre, usted es un excelente predicador. Dijo él: no, dice, yo lleno las iglesias, pero un buen predicador llena los confesionarios. Y bueno, pues ese era el cura de Ars, que con menos sermones, más cortos, a veces ni siquiera lo escuchaba la gente porque ya era viejo y cansado, pero hacían gran efecto. Cuando prepares tu sermón, procura siempre tener ya una medida. Yo, por ejemplo, sé que si escribo mi sermón con cierto tamaño de letra, lleno 2 páginas, ya sé que eso va a durar de 15 a 20 minutos. Es una medida tal vez tirándole más por lo largo, pero es lo más que puedo hacer. Si se me pasa de eso, no lo quiero decir el sermón, demasiado largo. Tal vez si no lo cumplo todo eso, es un poco más corto, pero ya sé que si preparo mi sermón a esa medida, ya tengo más o menos la idea del tiempo que va a durar. Te aconsejo también que siempre insertes una historia en medio del sermón. La gente, tú lo notarás cuando prediques, van perdiendo la atención más o menos al minuto 5, minuto 7. Pero si tú pones una historia ahí y la sabes narrar, si la sabes narrar como si fuera una película, si la narras como si se la estuvieras narrando a los niños para emocionarlos, y predícales a los niños, vas a ver cuánto aprendes. Si la narras así, capturas de nuevo la atención de la gente y ya puedes decirles lo que sigue del sermón. Procura estructurar tu sermón. Prepara la doctrina en la primera parte. Aquí hay una forma en la que puedes hacerlo. La primera, dile a la gente por qué es importante lo que vas a decir. ¿Por qué es relevante para sus vidas, para su salvación, etcétera? Segunda, un fundamento doctrinal, podrías decir. Aquí está lo que enseña la iglesia, aquí está el error que se enseña, tal. Y tercero, tal vez una exhortación práctica, o lo que le llaman una arenga. El levantar un poco las pasiones, inspirar un poco a la gente, demostrarles pues la conclusión, y no solamente eso, animarlos, esforzarlos, decirles con toda la fuerza que puedas la necesidad de esta conclusión. Conviene mucho cuando prepares, esto es solamente una forma, puedes dividirlo de muchas maneras. Conviene mucho también, una forma que ayuda mucho al predicar, es dividir tu sermón en puntos y decirlos desde un principio. Señores, les voy a predicar de las cosas necesarias, las más importantes para la confesión. Vamos a hablar del examen de conciencia. Vamos a hablar del arrepentimiento, del espíritu de enmienda y de la penitencia. 4 puntos. Con eso preparas el cerebro del escucha para que entienda y reciba lo que le vas a decir. Y les ayudará mucho cuando tú vayas por punto y punto el acordarse de eso. Otra cosa que es muy útil en el sermón es terminar en una conclusión haciendo un resumen de las cosas más importantes que has dicho. Al día de hoy, señores, hemos entendido, hemos aprendido que es muy importante hacer el examen de conciencia antes de venirse a confesar. Para eso están nuestras hojas que tenemos aquí. Hemos aprendido que debes de estar arrepentido de tus pecados de tal forma que verdaderamente eso sea lo que más te duela en todo el mundo, etcétera, etcétera. Hemos aprendido que el propósito de enmienda debe ser tal que estés dispuesto a hacer cualquier cambio en tu vida para no volver a pecar. Decir las conclusiones. Y conviene terminar también con alguna exhortación a la Virgen María, una oración a la Virgen María,
y siempre con alguna frase poderosa, alguna sentencia que se le quede, que se le grabe al pueblo. No te hagas ilusiones de cambiar a toda la gente con tus sermones. No todos escucharán, algunos se dormirán, pero siempre hará algún beneficio. Y algunos, pocos tal vez, pero algunos, van a tener un gran beneficio si lo estás haciendo con el Espíritu de Dios y olvidándote de ti mismo. ¿Quieres saber cuáles son los mejores sermones a veces? Aquellos que tú te predicas a ti mismo, que tú piensas en ti, en tus propias faltas, y así escribes tu sermón, y así lo predicas. Qué poderosos son a veces esos sermones. Terminemos pues con esto. El sermón está conectado con aquella otra facultad que recibe el diácono de bautizar. Cuando tú bautizas, estás recibiendo a alguien en la iglesia. Y bueno, aquí viene también otro deber del sacerdote, que es lo necesario para el bautismo, y es la catequesis. Te quiero dar algunos consejos breves en la catequesis. No desdeñes de vez en cuando, si te es posible, o cuantas veces te sea posible, el educar y predicar a los niños. Encontrarás en ellos un público muy apto, y a los jóvenes también. Y los jóvenes en especial necesitan prédicas, hablas, familiares, de amigos, personales incluso, y muy frecuentes. Si tú juegas, si tú te diviertes, si tú pasas tiempo con los niños y los jóvenes, ellos sabrán que los amas y recibirán tus palabras. Pero si tú les hablas solo para corregirlos y solo cuando te enojan, no te van a escuchar aunque les des el mejor de los consejos. Catequiza a los niños con muchos motivos, muchas imágenes, muchas cosas muy sensibles que ellos puedan reconocer. Diviértete con ellos y luego vuelve otra vez al catecismo, tal vez. Procura siempre darles historias, como ya lo dije, con mucha pasión, con mucho entretenimiento, dándoselas de tal forma que verdaderamente amen escuchar esas historias de ti. En cuanto a los adultos, conviene como sacerdote que tengas una estructura para dar catecismo rápido a aquellos que tal vez necesitan convertirse un poco más rápido, y otra para darlo tal vez con más detenimiento. Conozco un sacerdote que hizo un programa para dar el catecismo en 6 horas. Es lo básico para el bautismo. Pero ten también tu programa para darlo el catecismo en 36 horas o 30 o las horas que tenga los capítulos de cada catecismo que tú estés usando. Conviene que tengas algunas preguntas para darle a tu feligrés después de cada lección para que las responda y así puedas renovar su memoria. Te recomiendo que no te enfoques a leer y a repetir lo que dice el libro. Úsalo eso, pero explica las cosas de una forma amigable y fácil de entender. Y te recomiendo también que de vez en cuando, como en el sermón, añadas algunas cosas para que tengas a tu escucha pendiente. Pregúntale, ¿tú qué dirías a esto? A ver, si te pregunto esto, ¿tú qué me dirías? Ah, pues yo diría esto, padre, yo diría aquello. Ah, pues estás bien o estás mal por esto, ¿no? Ah, mira, te voy a contar una historia que ilustra esta cosa del catecismo, esta parte de la iglesia, este mártir que murió por la iglesia, aquel misterio de la encarnación, etcétera, etcétera. Cerca de la mitad del catecismo, o antes incluso desde el principio si quieres, dales una hoja con todas las oraciones esenciales que se deben de aprender. Y cuando tengas tiempo, no descuides enseñarles también las cosas más altas, oración mental, todo ese tipo de cosas. No dejes de aprovechar el catecismo, y aquí conviene que tú tengas también tu libro del catecismo tal vez marcado con las cosas que puedes decir, para que uses el catecismo también como apologética contra el protestantismo y contra el Concilio Vaticano II. Especialmente para conversos nuevos, eso es muy útil y lo ven luego y lo aprecian mucho que tú se lo digas. Conforme vaya pasando el tiempo y tú seas sacerdote, ten un archivo de los materiales y de las cosas que debes decir en cada momento.
Uno, por ejemplo, para explicar el Concilio Vaticano II y lo que pasó. Uno para explicar la misa, los cambios de la misa. Otro para explicar los cambios en las ordenaciones episcopales. Otro tal vez para explicar el rosario y el escapulario, las devociones más esenciales y cosas así. Si tienes esos materiales y esos folletos siempre a la mano, vas a ser un catequista y un predicador muy eficaz. Te dejo con estos consejos y pidemos a la Santísima Virgen y a San José y a San Francisco también que nos ayuden a ser buenos sacerdotes, siervos verdaderamente de nuestros feligreses, pero siempre que llevemos almas a Dios y las instruyamos sólidamente en la fe, en la gracia, en el uso de los sacramentos y en las cosas más altas de nuestra santísima religión. Terminamos con una oración. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Francisci, ora pro nobis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.